Hola Vansh, muchas gracias por acompañarnos. Para nuestra segunda etapa del proyecto nos va a tocar explicarte lo que es el desentendimiento moral y más tarde te van a hacer mis compañeros una entrevista aplicada a lo que sería tu negocio. ¿Está bien? Ok. Bueno, el desentendimiento moral busca analizar los medios por los cuales las personas deciden o no deciden actuar ante una situación que es considerada injusta o poco ética. Para esto, la agencia moral se expresa de dos maneras. Puede ser pasiva, en la cual simplemente intentan actuar de una manera ética, o la que es proactiva, que es hacer acciones para evitar las acciones injustas. Ok. Luego tenemos distintos mecanismos que activan el desentendimiento moral. El primero es la justificación moral. Es cuando actúas a favor de la justicia, siempre y cuando esta acción te genere un bien mayor. Por ejemplo, una empresa que tiene un proceso que contamina los lagos y podría cambiar a un proceso que fuera como eco-friendly, pero le saldría muy caro. Entonces prefiere pagar una multa y con el dinero que se ahorra de poner el proceso pro medio ambiente, mejora los salarios de sus trabajadores. Ok. Luego también está el etiquetado eufemístico. Se trata de explicar la omisión de un acto, reduciéndolo o minimizándolo. Aquí podría ser, por ejemplo, la corrupción en México, que tú dices, no, pues tengo que pagar mordida o X porque así es el ambiente laboral aquí, y pues así es, o sea, no puedo hacer nada al respecto, ¿no? Después está la comparación paliativa, y es comparar un hecho con uno aún más grave. O sea, igual de alguna manera también lo estás como minimizando. Sí, claro. Luego la disolución de la responsabilidad está asociada a la manera en que las personas tratan de diluir como la responsabilidad de algo en específico. Aquí, por ejemplo, si una empresa utiliza a niños para hacer sus productos, pero dice que pues no pasa nada porque toda su competencia hace lo mismo. Ok. Luego también tenemos el desplazamiento de la responsabilidad, y aquí dejas que otras personas hagan algo que tú podrías haber hecho. La distorsión de las consecuencias. Bueno, aquí destacas la manera en que los efectos de una acción al final no son tan graves. Es como de, bueno, tuve que ceder a esto que no estaba bien, pero al final como que no pasó gran cosa. El deshumanizar a las víctimas. Aquí a lo mejor un ejemplo muy exagerado sería lo que se dio, no sé, Segunda Guerra Mundial, nazismo y todo, que es al fin y al cabo como ver como objeto a la persona. Ajá. Y pues como que minimizas absolutamente todo, ¿no? Aquí pues ya más a esta época pues podría ser trabajos en los que se les trata como onda, como esclavitud. Así, ok, ¿no? Sí. Y finalmente tenemos la atribución de la culpa a las circunstancias, que podría ser igual, o sea, como el contexto en el que estés, que tú digas que eso hace que sea justificable que tú cedas ante la acción. Ok. Sí. Hola Manch, ¿cómo estás? Bien, gracias. Bienvenida de vuelta a la segunda parte de la entrevista. Y pues como ya te platicó Ale sobre los dilemas éticos, los resortes, ahora te vamos a preguntar 4 cortas preguntas en las que nos puedes explicar más sobre tu empresa. La primera pregunta es, ¿cuáles son los principales resortes que detonan el desentendimiento moral de su institución? Ok, pues en Kinka pueden existir muchos porque hablamos de un tema sensible. El empleo indígena es muy debatido porque pues digamos que el comercio justo no es una variable que esté definida económicamente pues claramente, ¿no? Nunca ningún gobierno, ninguna institución, ninguna asociación lo ha definido como tal, o no hay una fórmula que mida qué tan justo eres, ¿no? en esta parte, sino es una valoración del trabajo artístico y artesanal que se realiza. Entonces se puede prestar a muchos dilemas éticos. Creo que uno de los principales puede ser la justificación moral. Ok, ¿y esta en qué se puede justificar en la empresa? Bueno, pues a ojos de la sociedad en general, pues bueno, se puede ver como
¿por qué decides pagarles de esta manera o por qué tienen acceso a esto, ¿no? Porque en este caso Kinka pues no les puede dar pues sí, no tienen un número de seguro social como tal, ¿no? Pero claro que tienen pues oportunidades de salud con nosotros mismos. Hemos firmado pues colaboraciones donde ellas tienen acceso a la salud, tienen acceso pues a un poco de la mejora personal de ellas y de sus hijos, pero que no son como las de ley, ¿no? Entonces no tienen como ese requisito legal, pero lo tienen, ¿no? O sea, está justificado porque ellas tienen acceso, o sea, no es solamente te pago y me desentiendo de ti, ¿no? O sea, es un acompañamiento laboral y también pues en otros aspectos como de salud, de un apoyo psicológico, legal, el que ellas puedan externar que necesitan. Okay. ¿Y qué otros dos dilemas o resortes nos podrías compartir de la empresa? Pues la culpa a las circunstancias, tal vez. También uno puede pensar que ellas tienen las circunstancias que tienen por destino, ¿no? Porque han nacido ahí, porque han nacido mujeres, han nacido indígenas, pero realmente pues no tiene que ser así. Entonces pues sí hay muchas circunstancias que a lo mejor no podemos cambiar, pero sí podemos minimizar o resolver en cuestión de sus oportunidades escolares. Pues a lo mejor ellos no tuvieron ese acceso a la educación tan fácil por hablar una lengua indígena, pero bueno, ahora aprovechar esa desventaja para hacerla una ventaja, el que ellas puedan seguir hablando su lengua indígena y que se pueda aprovechar como un patrimonio cultural, pues bueno, también es parte de que puede caer en un dilema. ¿Algún otro? Pues igual, tal vez puede ser la disolución de la disolución de la responsabilidad. El que los clientes sientan que han contribuido con la cultura étnica por comprar un producto, pues es muy susceptible, ¿no? Realmente pues sí estás haciendo una diferencia, pero solamente se lo estás haciendo a un número determinado, ¿no? En mi caso estás colaborando con 13 mujeres, pero una cultura de Mazahua no son 13 mujeres, ¿no? ¿Qué más haces por rescatar a las etnias, ¿no? O sea, el saber que, por ejemplo, en el Estado de México hay una parte Mazahua y una parte Otomí. ¿Tú sabías? ¿Las conocías? No. ¿Qué haces? ¿No? ¿Qué haces por contribuir a eso? A lo mejor sí compraste una pieza en Kinka, pero ¿y después? Sí. Entonces, pues bueno, ahí. ¿En tu institución son conscientes de estos resortes? Sí, claro. A mucha gente que le puedo platicar el proyecto me pregunta mucho sobre esto, ¿no? Sobre todo pues la comercialización justa, de qué es lo que se hace aparte de emplearlas, cómo hago esta conservación cultural. Es un tema muy, pues sí, muy tocado, muy de vanguardia para mí y para los que colaboramos en el proyecto. ¿Y qué efectos son los que trae la institución que las colaboradoras se desentiendan moralmente de sus compromisos laborales? Pues es difícil porque mi parte operativa pues son las Mazahuas, ¿no? Entonces igual tienes que estar consciente de que ellas a veces pues tienen ideas muy diferentes a las que tú tienes. Entonces a veces como el hacer clic con ellas puede ser difícil. ¿Por qué? Por el mismo código de ética y de valores que tenemos ambas partes. No puedes hablar de un código de ética para alguien que creció completamente alejado de una cultura étnica a alguien que aún la vive y siente tanto ese resentimiento de sentirse olvidado, de sentirse rezagado, de sentirse oculto en una sociedad moderna en la que ellos no se ven lugar. Entonces, pues, ahí hay un reto moral y de conducta ética, pues, día a día. Sí. ¿Por medio de qué vías consideras que es posible abatir este desentendimiento moral? Pues nos hace falta mucha conciencia de las circunstancias de las demás personas. Somos poco sensibles a las circunstancias de los demás. A lo mejor no somos una sociedad poco empática y eso nos hace no entender qué es lo que pasa con todo, o sea, no solamente con las etnias, sino qué pasa con
con las personas de capacidades diferentes, con los débiles visuales. Hay muchas cosas que no comprendemos o no alcanzamos a ver simplemente porque no están dentro de nuestras, pues sí, de nuestras circunstancias. Entonces, yo creo que lo que necesitamos es un poco de humanización, de educación y darnos cuenta que tanto existen personas iguales a nosotros, existen personas que no se parecen en nada a nosotros, pero no son menos importantes. ¿Y cómo crees lograr esto de la humanización? Tenemos que ser más conscientes de lo que pasa a nuestro alrededor. A veces solemos ser un poco burbuja. Mientras yo esté bien, mientras yo consiga lo que quiera, mientras yo tenga que comer, mientras yo tenga trabajo, todo está bien, que el mundo siga. Como que no zona de confort. Exacto. Entonces, si no nos preocupamos por salir de esa zona de confort y voltear a ver qué pasa a nuestro alrededor, qué pasa con nuestra sociedad, en la escuela, en nuestra colonia, pues no va a pasar nada más, vamos a seguir en nuestra zona de confort y mientras no nos afecte algo, todo va a seguir igual. Entonces es mucho darnos a la tarea de entender que vivimos en una sociedad y esa sociedad tiene que estar pues organizada. Nos quejamos del gobierno, de las empresas, de la iniciativa privada, pero ¿qué hacemos nosotros como sociedad? La sociedad es la única que puede cambiar las circunstancias actuales de lo que nos pasa. ¿Por qué? Pues porque ¿quién conoce más el lugar donde vives? Pues tú. Claro. Entonces, pues ahí están las soluciones, ahí está la urbanización, ahí están los nuevos retos de la ética, ¿no? La ética ya no puede ser algo que leas, que veas en una clase y que te sepas de memoria, sino la ética debe ser algo que empieces a vivir conforme a lo que tú idealizas como una sociedad equitativa, que evoluciona, que se preocupa por todos y en la que todos cabemos y en la que todos opinamos. Pues muy bien, ¿no? Eso fue todo. Y pues, Muchas gracias. Muchas gracias de nuevo por estar aquí con nosotros, darnos tu tiempo y luego te vamos a molestar después. Ok. Muchas gracias. Gracias. En conclusión, podemos decir que los resortes que activan el desentendimiento moral que afectan a esta empresa en específico pueden tener implicaciones importantes al momento de realizar su función social. Lo anterior se debe principalmente a que la empresa es completamente de enfoque social, por lo que es muy fácil que sus trabajadores, después de un tiempo de colaborar con la organización, pierdan de vista el objetivo mismo de la empresa, que es el ayudar a las indígenas mazahuas. También se puede dar el caso que los mismos trabajadores piensen que las indígenas están acostumbradas a vivir con poco y en condiciones de pobreza porque así lo han hecho toda su vida y que con poco que les den les será suficiente. También es posible que el comprar los productos que distribuye la empresa genere en los compradores la sensación de que ya han hecho su parte por ayudar a los indígenas y, como lo menciona en el video, no solo se trata de ayudar a las 13 mujeres que trabajan con ellos, sino que eso sea un primer acercamiento a la cultura indígena para en un futuro poder colaborar de forma más cercana y activa en el apoyo a este grupo tan vulnerable de la población. Por todo lo mencionado, podemos decir que el desentendimiento moral juega un rol fundamental en el desarrollo de las actividades de esta organización.